Muy buenos días. Gran marcha mañana en muchísimos lugares del país. Si usted está inconforme, si usted tiene protestas contra este gobierno de Juan Manuel Santos, si usted quiere que le digan qué se hizo, la bonanza petrolera que pasó por este país y que no dejó sino mermelada sobre la tostada, es decir, plata para los corruptos amigos de Santos. Si usted tiene que protestar por el alto costo de vida, por los altos intereses, por la falta de empleo, por el endeudamiento gigantesco de este país, por el apagón que se avecina, que ya llega, por la reforma tributaria que le va a caer encima, gravándole más la canasta familiar. Si usted está inconforme por la cascada de impuestos, si usted está inconforme por los servicios de salud que le prestan, por la mala educación para los hijos. Los servicios educativos de Colombia son de pésima calidad. Si usted está inconforme, marche. Todos se preguntan, ¿qué puedo hacer en esta situación? La respuesta que les damos es caminar mañana. Caminar con alegría, pensando que habrá un futuro, pensando que las cosas cambian si los ciudadanos las hacemos cambiar. Nos tenemos que manifestar mañana caminando en paz, pero caminando mucho. Nadie en su casa mañana. La paz con el ELN. La farsa esta va a resultar un soberano fiasco. No ha empezado y ya dijeron los del ELN que no les hablen de secuestro porque eso para ellos es una necesidad económica, secuestrar, de manera que eso es parte de la agenda política del ELN, quitarle la libertad a los ciudadanos de Colombia. Y sin duda poner más bombas en los oleoductos, para poder extorsionar a unas empresas petroleras que ya en desbandada se están yendo de Colombia. El ELN. ¿Y Machuca qué? El ELN. Y sus crímenes enormes en la frontera colombo-venezolana, ¿qué? El ELN. Y la manera como ha absorbido frentes enteros de las FARC para desarrollar el negocio del narcotráfico. ¿De eso qué? Más farsa, más farsa. Nos esperan años de conversaciones con estos bandidos, especialistas en tomarle el pelo al establecimiento, desde Anorí. Es que, señor Perl, usted no conoce la historia de Colombia. Usted no sabe con quién se ha metido. Los Úsuga haciendo méritos para otro proceso de paz. Uno se pregunta, ¿y esto qué razón tiene? Un paro armado que el deplorable ministro de Defensa que tenemos salió a decir que no tendría éxito porque él iba a garantizar que la gente pudiera trabajar, que no se cerraran los establecimientos, que por las carreteras se circulara normalmente. El paro funcionó, porque estos bandidos funcionan, ministro, y porque su ejército es incapaz, entre otras, porque no tienen moral de combate. Entienda eso. ¿Usted sabe qué es la moral de combate? No tiene ni idea. No tiene ni idea. Lástima. Lástima que tengamos un ministro que no tiene ni idea de lo que está haciendo. La verdad es que los Úsuga, los narcotraficantes, paralizaron el Urabá, parte de Bolívar, parte de Córdoba, parte del Bajo Cauca antioqueño, pasándose por la faja lo que dijo el gobierno nacional, porque ellos mandan, porque el país está en manos de los narcotraficantes. Narcotraficantes de las FARC, del ELN, de las BACRIN, todos son una, como en Fuente Ovejuna. El general que sale por orden de las FARC, ahí salieron con un también deplorable, una deplorable explicación escrita, un deplorable documento en el que dicen que es que dar de baja a un general es facultad del gobierno nacional. ¿Y quién lo duda? ¿Y quién lo duda? Y el gobierno nacional no oye al comandante de las fuerzas militares. Ay, general Rodríguez, usted sí que es un general lamentable.
qué pesar nos da saber que usted ha reemplazado, ha sustituido gente como el propio general Mora Rangel, gente como el general Landazábal, gente como el general Matamoros, como el general Camacho Leiva. Usted, mire pues lo que son las cosas. Pero en todo caso, Colombia en manos de esos bandidos. Ayer fue día de asambleas, de decepciones y de broncas. Obviamente de eso no habla la prensa. ¿Cómo transcurrieron las asambleas de Ecopetrol, de Isagen, de la empresa de teléfonos de Bogotá, de Fabricato? ¿Cuántas compañías importantes de Colombia que no repartieron un peso de dividendos? Qué buena está la situación, ¿no? Qué maravilla. Hay que cerrar con un broche de aplauso este mes que se nos fue de marzo, que es el mes de las asambleas, el mes de las tristezas, el mes de los balances llenos no de utilidades, sino de congoja, de pesadumbre. Y lo que viene es peor. La Iglesia protesta contra el proyecto de ley genocida del fiscal. La ley del aborto es un genocidio. Por fin la Iglesia Católica se acordó de protestar contra algo. Por fin. Como están dedicados a la política, como están dedicados dizque a la paz, a hacer política barata, se les olvidó que ellos son los representantes de Cristo y que ellos lo que tienen que hacer es difundir el Evangelio y defender los principios tutelares de esta sociedad que es una sociedad cristiana. Por fin se levantó la voz de la Iglesia para recordar que el aborto es un crimen. Extraditado a Francia Salah Abdeslam, capturado en Bruselas, ha prometido colaborar con la justicia francesa. Vamos a ver si lo hace. Dicen ahora en el Consejo de Estado que la reelección del procurador Ordóñez fue inconstitucional, porque la Constitución no permite la reelección de los procuradores. Nos acabamos de enterar de que Maya Villazón, alias el Tartufo, fue reelegido inconstitucionalmente. Y por consiguiente todo lo que hizo fue inconstitucional, entre otras sancionarnos a nosotros por decirle prevaricador a un juez que prevaricó. Y entonces nos puso una sanción más grande que la que tienen los del clan Úsuga y por supuesto los de las FARC y los del EN, todos sumados. La reelección del procurador Ordóñez sería declarada nula. Lo de Petro sí queda en el olvido, porque este es un Consejo de Estado de marioneta. Hay consejeros de Estado de primera condición y calidad, y hay unos consejeros de Estado que han llegado solamente por las intrigas políticas, como ciertos amiguitos de Ernesto Samper que han rondado por ahí por el Consejo de Estado y que algunos sobreviven. ¡Qué cosa tan triste! ¡Qué cosa tan triste! El Consejo de Estado, en el que estuvieron grandes figuras del Foro Colombiano. ¿Cómo olvidar a Álvaro Pérez Vives, a Alberto Zuleta Ángel, a cuántos magistrados ilustres del Consejo de Estado, a Miguel Lleras Pizarro, semejante pozo de ciencia, un hombre recto, como todos los consejeros de Estado de su tiempo? Lo que hay hoy, qué vergüenza, el resultado de las intrigas en el Consejo Superior de la Judicatura y después en el Consejo de Estado. Esta señora Araujo, por ejemplo, ¿de dónde sale ella? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son sus condiciones académicas? ¿Qué libro ha escrito esa mujer? Nada. Simplemente es amiga del régimen y votará contra Alejandro Ordóñez. Ya presentó su proyecto de sentencia. Ordóñez va a ser otro mártir, otra víctima de la democracia colombiana. A las puertas del apagón, Santos sigue jugando al póker. El apagón queda para el martes, queridos oyentes, después de la marcha. No fuera a hacer que se le complicara la marcha con el apagón, pero el apagón es inevitable,
porque este gobierno lo manejó todo mal, porque este gobierno no nos preparó, porque este gobierno cometió todas las equivocaciones que se podían cometer en el proceso de generación y de transmisión eléctrica en el país. Obama manda escuadrones del FBI a combatir el terrorismo en Europa y manda a Kerry a apoyar el terrorismo en Colombia. Este Obama definitivamente se las trae. La Corte Suprema de Justicia del Brasil asume proceso contra Lula. Se lo quitó al juez federal anticorrupción Sergio Moro. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Esos magistrados fueron elegidos por Lula. ¿Será que lo quieren absolver? Pero la crisis en Brasil es muy honda y no hay absolución que valga. El pueblo condena la corrupción en el Brasil, como algún día la condenará en Colombia. A propósito, usted colombiano, el 90% de los colombianos creen que estamos en manos de la corrupción, que aquí se llama la mermelada. Buen nombre le puso el actual presidente de Ecopetrol, la mermelada. ¿No quiere marchar contra la mermelada y contra la corrupción? Mañana es el día, en Bogotá a las 10 de la mañana en el Parque Nacional. No falte. ¿Viene impuesto a las gaseosas? Le recomendamos el artículo de El Jodario, escrito por Gustavo Álvarez Gardiazabal. Es que parece que eso se está imponiendo. ¿A quién grava el impuesto a las gaseosas? La gente piensa, no, pues a Postobón, al doctor Carlos Ardila. Al doctor Carlos Ardila no se le va a rebajar la dieta por el impuesto a las gaseosas. Se le va a rebajar la dieta a millones de compatriotas nuestros que tienen en la gaseosa el elemento insustituible para su almuercito. Los trabajadores, los peones en las fincas, los hombres, los obreros en las ciudades, una gaseosa y un pan. Esa es la dieta, a ponerle impuesto a las gaseosas. Era lo que faltaba. Más de 100 mujeres centroafricanas protestan por violaciones cometidas contra ellas por cascos azules de la ONU. Van a proteger las comunidades y miren lo que pasa. Donald Trump trata de sacar la pata. Hoy Cristina Londoño nos contará la equivocación inmensa que cometió Donald Trump al irse contra las mujeres que abortan en los Estados Unidos y al pedir castigos contra ellas. Entonces ahora trata de sacar la pata y propone que el castigo sea para los médicos que practican los abortos. En California, el Parlamento de California, ya los estados, no en vano se llaman Estados Unidos, cada estado tiene su propio parlamento, su propio Congreso, decretó el salario mínimo por hora. ¿Saben cuánto es? $15 la hora. Es decir, un día de 8 horas, $120 multiplicado por 3,000. Hagan la cuenta de cuál es el salario mínimo en California. ISIS llama a sus seguidores a atacar a Alemania, como en París y Bruselas. Alemania, con extrema precaución por esta invitación del grupo ISIS a practicar el ataque. Y en un día como hoy, en el año de 1819, Napoleón Bonaparte, un oscuro hombrecito nacido en una isla italiana, además, ni siquiera francés de origen, es ahora el dueño del mundo, emperador de los franceses, y para que le dé un heredero se casa con María Luisa, hija del emperador de Austria. Lo que son las cosas de la guerra. Recordaremos a ese hijo a quien Napoleón Bonaparte con tanto orgullo llamó el rey de Roma. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Buenos días a todos. Bueno, pues mientras el gobierno celebra y se prepara para un nuevo proceso de paz con los narcoguerrilleros del ELN,
y en Cuba siguen de vacaciones los narcoguerrilleros de las FARC. Pues en Colombia, concretamente en el Urabá antioqueño, lo que es Bajo Cauca, Córdoba, Chocó, Bolívar, se vive en medio del terror por culpa del paro armado del llamado Clan Úsuga, que es exactamente lo mismo que el ELN, las FARC o los paramilitares. Es un grupo de vulgares narcocriminales que, a decir verdad, el gobierno no ha logrado reducir y que tiene a la población literalmente aterrorizada. Aunque el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que garantizarían la seguridad, pues la verdad es que las fotografías y los relatos de la gente y los hechos de violencia dicen absolutamente lo contrario. Negocios cerrados, veíamos calles desiertas, vías bloqueadas, 2 uniformados muertos, tractomulas quemadas, colegios cerrados, etcétera, etcétera, etcétera. Un panorama muy diferente al que nos pintaba el ministro de Defensa ayer, quien además dijo, sin ruborizarse, que el paro armado no tiene impacto en grandes capitales. Dijo, como si esas regiones no fueran parte de Colombia y como si esos ciudadanos no fueran colombianos. No en vano, recordemos, queridos amigos, la seguridad tiene unos niveles de desaprobación en estos momentos del 84% en las encuestas. La gente no es boba y saben que mientras en La Habana y ahora en diferentes países con el ELN el gobierno hace el show de la paz, en Colombia la violencia, la extorsión y el narcotráfico se están tomando literalmente el país. ¿Qué es lo que está pasando? Pregunto. ¿Dónde está la autoridad del gobierno para proteger a la población? ¿Cómo podemos estar hablando de paz Colombia mientras al país se lo toman un puñado de vulgares narcos? Pregunto. Pues como es un puñado de vulgares narcos el que está en La Habana, como es un puñado de vulgares narcos el que se reunió en la Cancillería de Caracas, hágame el favor, con el señor Framper, vulgares narcos, todos igualitos, entre Otoniel y Márquez no hay ninguna diferencia. Bueno, puede ser peor Márquez porque lleva más tiempo delinquiendo. Otoniel es más joven, ha tenido menos tiempo para asesinar gente de la que ha tenido Márquez y de la que ha tenido Timochenko. Esa es la verdad. ¿Y que por qué está pasando lo que está pasando y por qué están tan fuertes? Porque este gobierno bajó la guardia contra el narcotráfico, porque desmontó todo lo que el presidente Uribe organizó para combatir esta plaga terrible que es el combustible que alimenta todas las guerras en Colombia, el narcotráfico. Acabó con la extradición, acabó con la extinción de dominio, acabó con la fumigación de los cultivos ilícitos, acabó con los bombardeos de los campamentos, acabó con todo. Ahí tienen el resultado. Otoniel y el clan Úsuga haciendo méritos para el próximo acuerdo de paz. ¿Por qué no le abren otra mesa al clan Úsuga? A ver, ¿cuál es la diferencia? Ya se llaman Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Ya son otra organización política. Su emblema es el pensamiento de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, con Gaitán a la carga. Otros narcotraficantes para que les monten otra mesa. El problema es que ya no va a quedar ciudad latinoamericana donde se puedan hospedar. Los van a tener que mandar para Managua. Ya, no queda sino Managua. ¿Ah? Así es, pero ¿de qué les sirve a la población tanta mesa de negociación si mientras tanto en el país se multiplica la inseguridad, la violencia, claro, los narcos? ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve? Y la plata de los narcos inundando el mercado colombiano. Estamos llenos de dólares negros, estamos llenos de contrabando, acabando con la industria colombiana y el trabajo de los colombianos, producto de esa sinvergüencería, resultado de todas las venias que Juan Manuel Santos le hizo a las FARC para no estropearle su negocio del narcotráfico. Pues lo que hizo fue estimular también el de estos otros, que son igualitos los mismos, y que tienen bloqueado, porque tienen bloqueado gran parte de Bolívar, de Córdoba, del Chocó, de Antioquia. En eso estamos. El Urabá, desde luego, pues cerrado, y mañana van a hacer una gran manifestación. Entonces, párela, ministro de Defensa, párela,
Un inepto como usted, con un ejército desmoralizado, eso es lo que tenemos, eso es lo que nos queda. Muy bien. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:23 de hoy, viernes 1 de abril del año 16. Ni refundida, ni extraviada la ponencia que desde Cuba los camaradas del sátrapa bolivariano Juanpa ordenaron proferir al Consejo de Estado. A la señora Rocío Araujo, quien fue la encargada de pulir el libelo contra el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado. La ponencia para ponerle fin al período del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado está viva y aún colea. La tensión creció por su supuesto extravío. La magistrada Rocío Araujo Oñate, ahora ni corta ni perezosa, aclaró que la ponencia nunca estuvo extraviada, como algunos temieron. Fue visitada por el CTI de la Fiscalía del inefable Happy Mount, pero por inspección que recomiendan los jefes de seguridad de manera preventiva. La visita del CTI la pidió la misma magistrada. Lo hizo para descartar fugas de información. Y así lo informó CMI, el noticiero oficial del régimen, con Cruz de Boyacá. La visita del CTI, pedida por el propio Consejo de Estado, lo hizo para descartar fugas de información, como lo acabamos de decir. Fugas de información que todos sabemos de dónde salen. Además, pidió recomendaciones en cuanto al uso seguro de la información, que la reelección fue inconstitucional, y la de Maya Villazón, ¿qué? Como se pregunta el doctor Londoño. Y los congresistas, ¿qué? Y la de Petro, doctor Londoño. Como se pregunta cualquiera de los congresistas. Claro. Es que el argumento es que la Constitución no dice expresamente que el procurador puede ser reelegido. De los congresistas tampoco lo dice, doctor Araujo. Usted le va a quitar la curul a todos los congresistas reelegidos. Claro. Hágame el favor, duelo le mando. Duelo le mando. Lo que se va a echar encima a usted. Claro. A todos los congresistas que a través del Consejo Superior de la Judicatura la eligieron a usted. Eso es lo que se llama en filosofía un argumento que prueba demasiado, William. Sí, señor. Los filósofos utilizan mucho eso cuando analizan ciertos argumentos. Dice, este argumento prueba demasiado. Entonces, es prueba contra Alejandro Ordóñez, pero también contra Maya Villazón. Claro. Luego tuvimos 4 años un procurador inconstitucional. Y es prueba contra todos los congresistas reelegidos. Porque dígame en qué parte dice la Constitución que expresamente que los congresistas pueden ser reelegidos. Luego hay exactamente la misma razón que hay contra el procurador, hay contra los congresistas y hay contra el exprocurador Maya Villazón. Eso pues por cuenta de la señora esta y por cuenta del odio de Juan Manuel Santos y de las FARC contra Alejandro Ordóñez Maldonado, un procurador independiente, libre, que defiende la sociedad colombiana, que levanta su voz y que el país escucha con respeto, como tiene que ser. Es que a veces uno pierde la costumbre de tener procuradores, ¿no? Pero a veces recuerda que tuvo procuradores como Mario Aramburu, como Gustavo Orjuela Hidalgo, como cuántas personas que ennoblecieron, como Álvaro Copete Lizarralde, como Rodrigo Noguera Laborde, para que nos acordemos de quienes fueron procuradores en este país. Y entonces pues esto quedó en manos de unos delincuentes como Vázquez Velázquez y después como Maya Villazón y estábamos acostumbrados a que la procuraduría era eso, era estiércol. Con este procurador que levantó el Ministerio Público a las alturas en que lo tiene, entonces ya Juanpa dice, es que yo necesito procurador amigo. Claro, como Hitler necesitaba amigos en todas partes y se hizo a todos los amigos. Claro. Y a los enemigos los asesinó a todos en la noche de los cuchillos largos. Como el 23 de marzo de 1933, como usted nos lo recordó en una de estas visiones, cuando usted nos dijo que un 23 de marzo, pero de 1933, de Hitler a Juanpa,
doctor Londoño. Claro, ahí fue contra Rom, después en el 34 la noche de los cuchillos largos, después en el 36 el plebiscito sobre Renania y poder absoluto y total como es el que quiere Juanpa. Recomendado todo eso por su hermanito Enrique, por Enriquito, que es totalitario desde el comienzo, totalitario marxista. Es que entre los totalitarios marxistas y los nazistas no hay mucha diferencia. ¿Qué diferencia hay entre Hitler y Stalin? Ninguna. O Mao Zedong. Sí, los muertos. Bueno, que muy unos bien. mataron más que otros. Bueno, muy Ok. bien. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y la noticia internacional de hoy tiene que ver con Brasil y su fuerte crisis política. Y es que el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es el equivalente a la Corte Suprema de Justicia, aprobó una medida cautelar que le quita la investigación sobre el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva al magistrado de primera instancia Sergio Moro, que estaba a cargo del caso de Petrobras. Recordemos que Moro fue quien ordenó que Lula fuera llevado a la fuerza a declarar ante la policía y luego divulgó una polémica escucha telefónica entre el expresidente y su sucesora Dilma Rousseff, que fue interpretada como una prueba de que su designación para un cargo ministerial buscaba blindarlo con fueros de la justicia. Y la decisión, doctor Londoño, que tomó el Tribunal Federal de Brasil se fundamentó justamente en esas escuchas que fueron divulgadas por el juez el mismo día que la mandataria nombrara a Lula jefe de gabinete. Y este retiro ha generado mucha incertidumbre por el destino de la investigación. Los jueces del Supremo fueron nominados por Lula y se teme, doctor Londoño, que esto afecte la neutralidad de la investigación. Pero aquí no quedan las cosas. La crisis política de Brasil es de magnitudes bastante grandes. Y es que a esta incertidumbre se suma una fuerte crisis por la renuncia del ministro de Deportes de Brasil, que presentó su renuncia el jueves. Así lo informó la oficina de la presidente Rousseff. El ministro pidió abandonar el cargo justo cuando Río de Janeiro se prepara para acoger los Juegos Olímpicos del 5 al 21 de agosto. Y a este anuncio también llega en medio de otras incertidumbres por otros 6 ministros cuyo partido se retiró de la coalición del gobierno el martes y el partido les ha exigido que renuncien al gabinete. Así las cosas, la estadía de la presidenta Dilma Rousseff en la presidencia sigue en riesgo. El PDMB, que es el gran partido de centro del Brasil, le retiró los afectos y le retiró todo el apoyo a la señora Rousseff. Y entonces ahora vienen todos estos problemitas con el juicio de Lula da Silva, que probablemente sea absuelto, pero condenado por el pueblo cuyas sentencias son inapelables. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy abrimos la mañana revisando lo que ocurrió en las asambleas más grandes, o al menos en las más significativas del país. Y empezamos haciendo esa revisión con la asamblea de Ecopetrol, la estatal petrolera que en 2015 reportó pérdidas por 3.9 billones de pesos, lo que dejó a los inversionistas no solo con una acción que hoy se cotiza a 1.310 pesos, sino con las manos vacías, pues por supuesto no hay dividendos sobre esos resultados. Pero para que vayamos viendo cómo está el ánimo de los accionistas de Ecopetrol, en la asamblea de este año solo participaron 1.520 de ellos. Esto en comparación con la asamblea de hace 4 años, que contó con la presencia de más de 15.000 accionistas en Corferias. En esta ocasión, ni llenaron uno de los salones dispuestos precisamente en Corferias. Echeverry, tratando de dar ánimo a los carilargos inversionistas, dijo, abro comillas, esta es una historia de esperanza, vamos a devolver la confianza en la iguana. Cierro comillas. Pero miremos otras asambleas, por ejemplo la de Isagen, en donde los ánimos estuvieron caldeados, pues la nueva dirección de la compañía decidió que no se repartían dividendos sobre la operación de 2015, una operación que reportó utilidades por 297.381 millones de pesos. Y bueno, otra en la que los ánimos estuvieron exacerbados, la asamblea de la ETB, que con pérdidas por 36.000 millones de pesos, tampoco pudo repartir dividendos. Así como no repartieron, entre otras, UNE EPM, Paz del Río, Odinsa, Itaú, Coltejer y Fabricato.
algunas de las que no repartieron dividendos este año. Se mueven también las juntas directivas en esta época de reconfiguraciones empresariales. Son reconfiguraciones que están buscando hacer frente a esta difícil situación económica que enfrenta el país, una situación que evidentemente, doctor Londoño, se vio reflejada en los balances discutidos en las últimas asambleas, que, insistimos, muchas de ellas pasaron más bien como de agache, precisamente por los pobres resultados que obtuvieron muchas de esas empresas en el año 2015. Ya no es tan codiciado título el ser miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, ¿no? Porque una cosa es administrar dinero que llega a manos llenas con petróleo a $100 y 120 y 130 el barril, que con petróleo a 28, 30 y $40 el barril. La diferencia, harta diferencia va de Pedro a Pedro. De manera que este año perdieron 4 billones de pesos. Vamos a ver el año pasado cuántos pierden en el ejercicio de este año. Ni un peso en Ecopetrol, ni un peso en la empresa de teléfonos de Bogotá, ni un peso en Isagen. Eso pues para que los minoritarios sepan cuál es el tratamiento, ¿no? Claro, lo que les no nos interesa repartir y no repartimos. Y ustedes verán qué hacen.